Europa está en guerra, año 1634. En un rincón olvidado del sur de Alemania, dos ejércitos se preparan para un choque que cambiará el destino de un continente. De un lado, los suecos, la superpotencia protestante que ha dominado los campos de batalla con su artillería y tácticas modernas. Del otro, los tercios españoles, veteranos curtidos en 100 guerras, con más cicatrices que banderas, listos para demostrar que su leyenda es real. La batalla de Nördlingen no fue solo un combate. Fue una paliza histórica que reescribió el mapa de Europa y que casi nadie te ha contado hasta hoy. ¿Quieres descubrir la verdad oculta detrás de este momento épico? Quédate hasta el final, porque esta historia te va a dejar sin aliento. Antes de sumergirnos en esta épica batalla, déjame un like y suscríbete si quieres más historias que te transporten al corazón de la historia. Este viaje por la Guerra de los 30 años empieza ahora. Europa en llamas. Imagina un continente sumido en el caos. Estamos en 1634, en el corazón de la Guerra de los 30 años. Un conflicto que devastó Europa entre 1618 y 1648, dejando millones de muertos y ciudades en ruinas. ¿Por qué peleaban? Era una tormenta perfecta. Religión, política, ambición y pólvora. Católicos contra protestantes, pero no era solo una guerra de fe. Se luchaba por el control de rutas comerciales, territorios, coronas y la supremacía en un continente fragmentado. La Guerra de los 30 años fue como un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía desatar el caos. En un lado, los Habsburgo, tanto los del Sacro Imperio como los de España, defendían el catolicismo y su dominio sobre Europa. España, en particular, protegía el Camino Español, una ruta logística vital que conectaba sus territorios en Flandes con Italia, pasando por los Alpes y el sur de Alemania. Esta ruta era el lifeline del Imperio Español, asegurando el suministro de tropas, oro y recursos. Perderla habría sido un desastre. Pero al otro lado del tablero estaban los protestantes. Suecia, los príncipes alemanes del norte, Dinamarca en sus inicios, y un ejército de mercenarios pagados por potencias como Francia, que, aunque católica, jugaba sus propias cartas para debilitar a los Habsburgo. Este no era solo un choque de creencias, era una pelea por el poder, por decidir quién sería el amo de Europa. Hasta 1632, los suecos eran la pesadilla de los Habsburgo. Liderados por Gustavo Adolfo, apodado el León del Norte, habían transformado la guerra. Gustavo era un genio militar. Introdujo brigadas móviles, artillería ligera y tácticas que combinaban velocidad y potencia de fuego. Batallas como Breitenfeld, en 1631, demostraron que Suecia era una superpotencia protestante, capaz de derrotar a los ejércitos imperiales. Pero todo cambió en la batalla de Lützen, en 1632. En Lützen, Gustavo Adolfo cayó en combate, alcanzado por un disparo en medio de la niebla. Su muerte fue un golpe devastador para los protestantes. Suecia perdió a su líder carismático y el vacío de poder dejó a sus ejércitos tambaleándose. Le sustituyó Axel Oxenstierna, un político brillante pero no un soldado. Oxenstierna intentó mantener el impulso, pero los suecos pasaron de arrollar a improvisar. Sus aliados, los príncipes protestantes alemanes, empezaron a dudar. ¿Podía Suecia seguir siendo la espada del protestantismo? Mientras tanto, los Habsburgo olieron sangre. Sabían que era el momento de asestar un golpe definitivo. En 1634, los suecos asediaban la ciudad imperial de Nördlingen, un bastión católico en el sur de Alemania. Tomarla les daría el control de Baviera y un paso hacia la victoria en la guerra. Pero desde el sur avanzaban dos ejércitos decididos a cambiar las reglas del juego. Los imperiales del Sacro Imperio, liderados por generales como Matías Gallas, y los tercios españoles, bajo el mando del cardenal Infante Fernando. Lo que estaba a punto de ocurrir en Nördlingen no era solo una batalla, era un punto de inflexión que resonaría en todo el continente. Los habitantes de Nördlingen, atrapados en el asedio, rezaban por su salvación. Los campesinos de la zona, acostumbrados a ver ejércitos pasar, sabían que algo grande se avecinaba. Cuentan las crónicas que, días antes de la batalla, el cielo se tiñó de rojo al atardecer, como si presagiara la sangre que pronto cubriría los campos.
Vamos al campo de batalla. Nördlingen, 6 de septiembre de 1634. De un lado, los suecos y sus aliados protestantes. Unos 26.000 hombres, bien equipados, con más de 80 cañones y un historial de victorias que los tenía crecidos. Habían perfeccionado las tácticas de Gustavo Adolfo. Brigadas lineales, fuego rápido de mosquetes y una artillería que podía destrozar ejércitos antes de que se acercaran. Los suecos eran una máquina de guerra moderna, diseñada para disparar más rápido y golpear más fuerte. Animación. Formación sueca. Líneas de mosqueteros disparando en secuencia, cañones rugiendo, soldados reposicionándose. Zoom a los cañones en la colina. Su estrategia era clara: ocupar las alturas de la colina de Albuch, una posición elevada que les daba ventaja táctica. Desde ahí, sus cañones podían castigar a cualquier enemigo que se atreviera a subir. Los suecos, liderados por Gustaf Horn, uno de los generales más capaces de Suecia, estaban seguros de su superioridad. Habían ganado batallas como Breitenfeld y Lützen y creían que Nördlingen sería otro trofeo en su vitrina. Sus mosqueteros, entrenados para disparar y recargar en segundos, podían mantener un ritmo de fuego constante mientras la caballería ligera hostigaba los flancos enemigos. Pero al otro lado estaban los Habsburgo, 33.000 soldados entre imperiales, italianos, bávaros y, por supuesto, los temidos tercios españoles. Tenían menos cañones, unos 60, pero contaban con algo que los suecos no podían comprar: experiencia. Los tercios no eran solo soldados, eran una leyenda viva. Su formación, el tercio, era una muralla de piqueros en el centro, protegidos por arcabuceros y mosqueteros en los flancos. No se movían como una línea, sino como un bloque sólido, capaz de resistir horas de combate sin romperse. Los tercios no apostaban por la novedad, sino por la eficacia. Mientras los suecos disparaban en filas como en una coreografía, los tercios respondían con la crudeza de quien ha combatido en 100 plazas. Su sistema de relevos permitía a los arcabuceros disparar y recargar sin perder la formación, mientras los piqueros repelían cualquier carga enemiga, desde caballería hasta infantería. Eran como ese veterano de bar que no habla mucho, pero si te golpea, te manda a urgencias. Al mando estaba el cardenal Infante Fernando, hermano del rey Felipe IV de España. Fernando era joven, apenas 25 años, pero astuto y valiente. Había llegado desde Italia con refuerzos frescos, incluyendo tercios napolitanos e italianos, y estaba decidido a demostrar su valía. A su lado, generales veteranos como el marqués de Leganés, un estratega brillante, y Matías Gallas, un comandante imperial conocido por su tenacidad. Este no era un ejército improvisado. Era una máquina de guerra forjada en décadas de conflicto, desde las guerras de Italia hasta los campos de Flandes. Los suecos confiaban en la velocidad, la potencia de fuego y su posición elevada. Los tercios en la disciplina, la resistencia y la experiencia de sus hombres. Dos filosofías opuestas, dos mundos chocando en un campo de batalla polvoriento. Y mientras el sol comenzaba a salir sobre Nördlingen, el destino de Europa estaba a punto de decidirse. La batalla comienza. El asalto, Albuch. Es la madrugada del 6 de septiembre de 1634. El aire frente a Nördlingen está cargado de tensión. Los suecos, atrincherados en la colina de Albuch, confían en su artillería y su posición elevada. Sus 80 cañones están listos para castigar a cualquiera que se acerque. Sus mosqueteros, entrenados para disparar en secuencia, esperan en formación, mientras la caballería ligera patrulla los flancos. Gustaf Horn, el general sueco, ha dispuesto sus tropas con precisión, sabiendo que la colina es su mayor ventaja. El plan imperial es ambicioso: atacar por varios frentes, desgastar a los suecos y obligarlos a romper formación. La clave está en Albuch, esa colina que los protestantes creen inexpugnable. El cardenal Infante Fernando y sus generales saben que tomar la colina es la única forma de ganar. Los primeros en moverse son los tercios italianos, liderados por Matías Gallas. Chocan contra las líneas suecas con fuerza, pero no es fácil. La artillería protestante ruge, y las primeras oleadas son repelidas bajo un fuego intenso. Los suecos están bien organizados. Sus mosqueteros disparan en secuencia, y sus cañones castigan a los imperiales sin piedad.
Las primeras horas son un infierno para los atacantes. Los cuerpos se amontonan al pie de la colina y el polvo y el humo oscurecen el cielo. Los gritos de los heridos se mezclan con el rugido de los cañones y el olor a pólvora llena el aire. Pero los Habsburgo no se rinden. Saben que Albuch es la clave y si no la toman, la batalla está perdida. Entonces entran los veteranos. El tercio napolitano, junto con tropas españolas y bávaras, sube la colina con una determinación feroz. Bajo un fuego cruzado brutal, escalan como si no hubiera mañana. Los piqueros resisten las cargas suecas, formando una muralla de acero que repele cada intento de romperlos. Los arcabuceros disparan con precisión quirúrgica, apuntando a los oficiales suecos para sembrar el caos. Los mosqueteros imperiales cubren los flancos, mientras la caballería bávara hostiga a los suecos desde los lados. En un momento crítico, los tercios rompen las líneas suecas. Los piqueros abren brechas en las formaciones protestantes, y los arcabuceros disparan a quemarropa, causando estragos. La colina de Albuch, que debía ser el escudo de los suecos, empieza a ceder. Los refuerzos protestantes intentan reaccionar, pero el caos se apodera de sus filas. Gustav Horn, desesperado, envía más tropas desde el centro, pero cada movimiento debilita su posición. Cuando los tercios alcanzan la cima de Albuch, el alma del ejército sueco se quiebra. Los cañones, que debían ser su mayor arma, son capturados o abandonados. Los suecos intentan formar una nueva línea más abajo, pero los tercios bajan la colina como una avalancha de acero y pólvora, arrasando todo a su paso. El centro del ejército protestante se derrumba y las alas no pueden contener la marea. La caballería sueca, superada, huye del campo. A las pocas horas, el ejército protestante es un grupo de supervivientes huyendo por sus vidas. Gustav Horn es capturado, junto con miles de soldados. Nördlingen, la ciudad que los suecos querían tomar, celebra su salvación con campanas y oraciones. Las bajas son devastadoras. Más de 10.000 suecos y aliados caen, mientras los imperiales y españoles pierden solo 3.500. Es una victoria total, una masacre militar ejecutada con la precisión de un reloj suizo y el alma de un tercio. Durante años, los campesinos de la zona desenterrarían huesos, espadas y restos de armamento cada vez que araban sus tierras. La colina de Albuch, empapada de sangre, parecía recordarlo con cada lluvia. Y aquí va una curiosidad. Algunos prisioneros suecos, desmoralizados y sin opciones, acabaron uniéndose a los imperiales como mercenarios. Imagina la ironía. Un día disparas contra los tercios y al siguiente compartes pan con ellos. Esa era la crudeza de la guerra de los 30 años. Consecuencias. Un terremoto político. La batalla de Nördlingen no fue solo una victoria militar. Fue un terremoto político que cambió el rumbo de la guerra de los 30 años. Los suecos, que hasta ese momento eran la gran amenaza protestante, quedaron humillados. Su imagen de invencibilidad, construida por Gustavo Adolfo, se desvaneció. Lo que antes parecía una marea imparable se convirtió en una retirada precipitada, con sus ejércitos diezmados y sus aliados cuestionando su liderazgo. Los príncipes protestantes alemanes, que habían confiado en Suecia como su espada, empezaron a dudar. Varios firmaron la Paz de Praga en 1635, un tratado que debilitó la causa protestante y fortaleció al Sacro Imperio. El equilibrio en Alemania se inclinó hacia los católicos, dando a los Habsburgo un respiro tras años de derrotas. Pero el impacto de Nördlingen resonó más allá de las fronteras alemanas. Francia, liderada por el astuto cardenal Richelieu, vio en la victoria de Nördlingen una amenaza directa. Richelieu, aunque católico, había apoyado a los protestantes para debilitar a los Habsburgo. La derrota sueca le hizo temer que España y el Sacro Imperio dominaran Europa. En 1635, Francia declaró la guerra a España, transformando la Guerra de los 30 años en una lucha por la supremacía continental. Lo que había comenzado como un conflicto religioso se convirtió en una guerra de potencias, con Francia, Suecia y los Países Bajos enfrentándose al eje hispano-imperial. Nördlingen no solo debilitó a los protestantes, sino que alargó la guerra, llevándola a una fase aún más destructiva. Ciudades fueron arrasadas, poblaciones diezmadas y economías colapsadas. Pero para España, Nördlingen fue un momento de gloria.
Los tercios, aunque ya en el ocaso del imperio, demostraron que seguían siendo una fuerza temida. Su victoria no solo salvó una ciudad, sino que reforzó el poder de los Habsburgo y recordó al mundo que el espíritu de los hombres de Flandes, Italia y las Américas seguía ardiendo. La batalla dejó cicatrices duraderas. Los campos alrededor de Nördlingen se convirtieron en cementerios improvisados. Durante siglos, los campesinos desenterraban restos. Armaduras perforadas, mosquetes rotos, incluso cañones abandonados. La colina de Albuch, empapada de sangre, parecía susurrar su historia con cada tormenta. Y en el siglo XIX, academias militares de toda Europa estudiaban Nördlingen como un ejemplo de cómo una fuerza disciplinada puede derrotar a un enemigo con superioridad artillera, si sabe cómo romperle el alma. La victoria de Nördlingen fue tan aplastante que marcó un antes y un después en la guerra. Los tercios españoles y sus aliados imperiales enviaron un mensaje claro. El poder de los Habsburgo seguía siendo una fuerza temida. Pero también encendieron una chispa que haría la guerra aún más devastadora, arrastrando a nuevas potencias y prolongando el sufrimiento de Europa. Y aquí va otra curiosidad. La disciplina de los tercios no solo se veía en el combate. Tras la batalla, algunos soldados españoles e imperiales compartieron comida y agua con los prisioneros suecos, un gesto de humanidad en medio de la brutalidad. Estos actos, aunque pequeños, muestran que, incluso en la guerra, había momentos de camaradería entre enemigos. Los tercios, el alma de un imperio. Cuando hablamos de los tercios, no hablamos solo de soldados. Hablamos de disciplina, de resistencia, de un legado que definió a un imperio. Los tercios eran el corazón de la monarquía hispánica, hombres que llevaban el peso de un imperio sobre sus hombros, desde los campos embarrados de Flandes hasta las selvas de América, desde las llanuras de Italia hasta las colinas de Alemania. En Nördlingen, los tercios no necesitaron alardes ni crónicas pomposas. Ganaron con acero, sudor y un oficio aprendido en siglos de guerra. Su formación, el tercio, era más que una táctica, era una filosofía. Cada unidad era una comunidad, un grupo de hermanos que compartían la gloria y el sacrificio. No peleaban por oro, sino por honor, por su rey, por su fe y por la memoria de los que habían caído antes que ellos. Aunque el Imperio español ya mostraba signos de decadencia en 1634, los tercios demostraron que su espíritu seguía ardiendo. En Nördlingen no solo ganaron una batalla, sino que reafirmaron su lugar en la historia como una de las fuerzas militares más formidables de su tiempo. Su disciplina, su resistencia y su capacidad para adaptarse a cualquier enemigo los convirtieron en una leyenda, estudiada y admirada incluso siglos después. Los tercios españoles no solo cambiaron el curso de la Guerra de los 30 años. Dejaron un legado que aún resuena en los libros de historia, en las academias militares y en el orgullo de una nación. Eran más que soldados. Eran el alma de un imperio, un símbolo de lo que la voluntad humana puede lograr frente a la adversidad. Hoy, mientras algunos intentan borrar o distorsionar esta historia, recordemos que la grandeza no está en los mitos, sino en los hechos. Nördlingen no es una leyenda, es un capítulo real de una de las historias más grandes jamás contadas. Los tercios no necesitaban exageraciones. Su acero, su sangre y su sacrificio hablaron por ellos. La batalla de Nördlingen fue más que un choque de ejércitos. Fue el momento en que los tercios españoles, con disciplina, coraje y un legado forjado en siglos, cambiaron el destino de Europa. Una victoria que resonó en los campos de Alemania, en las cortes de los reyes y en la historia de un continente. Fue un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, la voluntad humana puede escribir capítulos imborrables. Si esta historia te ha hecho vibrar, déjame un like, suscríbete y activa la campana para no perderte más relatos épicos como este. En los comentarios, cuéntame, ¿qué otra batalla, qué otra historia olvidada de España o del mundo quieres que contemos?